Muy buenas. Si la famosa luz de Check Engine se ha encendido y el escáner ha soltado el código P0379, que no cunda el pánico, están en el sitio adecuado. En los próximos minutos vamos a desmontar este código pieza por pieza para que quede todo clarísimo. A ver, esa lucecita naranja en el cuadro de mandos pone nervioso a cualquiera, la verdad. Y si encima aparece un código como el P0379, que suena chino, pues peor. Pero tranquilos porque vamos a ver exactamente qué es, por qué sale y sobre todo cómo ponerle remedio. Vamos allá, paso a paso. Vale, vamos al grano. El nombre técnico es un auténtico trabalenguas, ¿eh? Señal B de referencia de sincronización de alta resolución sin pulsos. Pero la idea es muy simple. Pensemos en el motor como si fuera una orquesta. El cerebro del coche, la centralita o PCM, es el director. Pues bien, este código significa que el director, de repente, ha dejado de escuchar a uno de sus músicos principales. Y claro, sin ese ritmo, la sinfonía entera del motor se convierte en un auténtico caos. Entonces, ¿qué es lo que nos está intentando decir el motor con esta señal? Porque no es solo una luz, no, es un mensaje muy concreto sobre un fallo en su sistema de sincronización. Aquí está el meollo de la cuestión. El PCM, el cerebro, necesita recibir una señal constante, como si fuera el latido del corazón del motor, para saber exactamente qué está pasando en cada milisegundo. Esa señal viene de un sensor de posición, ya sea del cigüeñal o del árbol de levas. Esos pulsos le dicen cuándo inyectar gasolina y cuándo lanzar la chispa. Si esa señal se interrumpe, el PCM se queda literalmente a ciegas, no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Y claro, cuando el PCM va a ciegas, los efectos se notan, vaya si se notan. La luz de avería es solo el principio. Lo más probable es que al coche le cueste arrancar una barbaridad o que directamente no arranque. Si lo hace, irá a tirones, como si tosiera, con una falta de potencia muy clara. Y lo que es más peligroso, se puede calar de repente en cualquier momento o tener un ralentí tan inestable que parece que se va a parar en cada semáforo. Muy bien, ya sabemos los síntomas, ahora toca hacer de detectives. Vamos a investigar qué está provocando esta pérdida de señal. Y como en toda buena peli de misterio, hay varios sospechosos habituales. Y esta gráfica es reveladora. Fijaos bien, un aplastante 70% de las veces la culpa es del sensor o de su cableado. Es de lejos el sospechoso número 1. Luego tenemos otras causas, como la rueda reductora con un 15% o el aceite contaminado con un 10%. Y por último, con solo un 5%, un fallo del PCM, que como veis es bastante raro. Vamos a desglosar esa lista. Empezamos por lo más probable, ese 70%. Puede ser un sensor que ha llegado al final de su vida útil. O, y ojo que esto es importantísimo, un simple problema en el cableado. Un cable pelado, un conector flojo o lleno de porquería. A veces, la rueda dentada que lee el sensor, que se llama rueda reductora, está sucia o dañada. También puede pasar, aunque es menos común, que el aceite tenga partículas metálicas que interfieran. Y ya, como ultimísima opción, que el PCM esté fallando. Perfecto, ya tenemos la lista de sospechosos. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca el diagnóstico. Y un buen diagnóstico no es cambiar piezas al azar, sino seguir un método, un proceso lógico para encontrar al culpable sin dejarnos un dineral. Y el procedimiento correcto siempre empieza por lo más sencillo. Lo primero, una inspección visual. Mirar el sensor y sus cables puede que nos dé la solución en 30 segundos. Luego, buscar si hay virutas metálicas pegadas. Un paso que muchos se saltan y que es oro puro. Buscar los boletines técnicos del fabricante, los famosos TSB. Si todo esto está bien, entonces y así pasamos a probar el sensor y sus cables con un multímetro. Y solo si todo lo anterior falla, empezamos a sospechar del PCM. Y aquí un detalle técnico, pero que es crucial entender. No todos los sensores se comprueban igual. Por un lado tenemos los de tipo efecto Hall. Estos necesitan alimentación, y lo que buscamos con el multímetro es ver una señal que va cambiando entre 0 y 5 voltios. Por otro lado están los de imán permanente, que generan su propia señal. Con estos, primero medimos la resistencia interna para ver si está bien, y luego comprobamos que generen voltaje al girar el motor. Saber qué tipo de sensor tenemos es la clave para no equivocarnos. Y hablando de los de imán permanente, aquí está el dato clave que hay que memorizar. La resistencia tiene que estar más o menos entre 500 y 1200 ohmios. Si al medirla nos da un valor por debajo, por encima o directamente infinito, bingo, ya tenemos al culpable. Es una prueba súper clara. Vale, conocer el proceso está muy bien, pero casi más importante es saber qué no hay que hacer. Vamos a ver los errores más típicos que hacen perder tiempo, paciencia y, sobre todo, dinero. Y quiero que se preste mucha atención a esta frase, porque es el consejo más valioso de todos. El error número 1 es la prisa por cambiar la pieza. Nos puede la impaciencia, y como dice aquí, muchísimas veces el problema es algo tan tonto y barato como un conector que no hace buen contacto o un cable que se ha rozado.
Así que aquí va la lista de lo que no hay que hacer. Primero, cambiar el sensor sin haber mirado bien el cableado. Recordemos ese 70%. Segundo, olvidarse de echar un ojo a la rueda reductora. Tercero, no pensar que un aceite sucio puede ser el origen de todo. Y cuarto, ignorar los boletinos del fabricante, que a menudo tienen la solución exacta al problema. Venga, pasamos ya a la fase final, la reparación. Y aquí hay que ponerse un poco serios porque solucionar este código no es una opción, de verdad. Es una cuestión de seguridad fundamental. Esta diapositiva es así de simple y directa por una razón. El mensaje tiene que calar. Un código P0379 no es una simple molestia o una luz para ignorar. Es un aviso de que algo importante no funciona bien y puede tener consecuencias serias. Pensemos en los riesgos. Van desde el fastidio de que el coche no arranque y te deje tirado en el peor momento, hasta el peligro real de que el motor se pare en mitad de un adelantamiento o en una autopista. Además, forzar un motor a funcionar así puede acabar rompiendo otras cosas mucho más caras, como el sistema de encendido o, en el peor de los casos, la propia centralita. Por suerte, la solución suele ser lógica y directa una vez que hemos hecho el diagnóstico. El plan de acción suele ser uno de estos: cambiar el sensor, si está mal, reparar el cableado o los conectores, limpiar o sustituir la rueda reductora, hacer un cambio de aceite si está contaminado y, solo como último recurso, si está confirmado al 100%, reemplazar el PCM. Y con esto, el misterio del P0379 queda resuelto. Pero la historia no termina con la reparación. La gran pregunta que nos queda ahora es, ¿se puede hacer algo para evitar que esto vuelva a pasar? Y eso, amigos, nos lleva al mundo del mantenimiento preventivo, que al final del día es la mejor estrategia para tener un coche fiable y seguro en la carretera.